bueno, la idea que sea en el teórico. Bueno, lo presento, Bueno, Pablo, ¿te parece? empezamos. eh, la Después déjame charla. compartir pantalla. Bueno, eh, ponelo, habilitale todo ahí para que conecte todo. Bueno, te voy presentando. Esteban Loncharic, compañero y amigo personal. Estuvimos haciendo la facu desde el 2005, más o menos, Esteban, hasta el 2011. 2005, sí. Tuvimos en común muchas materias y muchas películas de Star Wars. Gran jugador de ajedrez, no creo que nadie de Uf. acá pueda ganarle. Y estuviste haciendo algo, Esteban, universitariamente, ¿no? Competencia ahora de ajedrez. Ahora, sí, en realidad, mira, retomé el ajedrez ahora cuando vine a Neuquén y estoy jugando los torneos que se puedan jugar. Hace poquito hubo uno acá, así que ahí estuvimos participando. Sí, 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 por eso te leí por ahí y dije, bueno, Sí. sigue siendo el mismo de siempre. Bueno, y como si fuera poco, neurocirujano, médico recibido de la UNCO, se fue a Buenos Aires, a Edo, ¿no? A Sí, hacer en el hospital de neurocirugía y Aedo. después Exactamente. neurointervencionismo en el alemán y en el austral. Así que, bueno, aprovechenlo. Eh, es un compañero de ustedes con un par más de años, pero Totalmente. fíjense hasta dónde pueden llegar. Así que, bueno, nada, excelente persona, excelente médico. No está en la NASA porque, bueno, nació acá en el Valle Uf. y no Claro. pudo irse. Pero bueno, cuando se enteren que lo tenemos, lo van a secuestrar. Así que, bueno, escúchenlo, aprovechenlo y motívense para hacer neurocirugía si les gusta. Bueno, gracias Lucas por la presentación. La verdad que un poco exagerada, pero bueno, No, me quedé algo de corto, me realidad hay. parece. No, está perfecto. Sí, yo hice neurocirugía en el hospital de Aedo, que está en el conurbano bonaerense, en zona oeste, no sé si por ahí conocen. Y después anduve haciendo neurointervencionismo, estuve 2 años con un grupo que íbamos al hospital alemán, al hospital austral, entre otros, en Pino Quieto, por todos lados andábamos. Así que bueno, por suerte se me dieron así las cosas y bueno, después me volví, en 2019 me volví a Neuquén y ahora estoy haciendo solo neurointervencionismo acá en la zona. Como les ¿cómo, digo mucho ya, cómo, Esteban, cómo se llega al hacer neurointervencionismo? Primero tenés que hacer una residencia de qué. bueno, en realidad el neurointervencionismo es una especialidad bastante interdisciplinaria, porque acá en la Argentina es uno de los pocos lugares en realidad donde somos la mayoría de neurocirujanos, que es porque hubo escuela acá de neurocirujanos en el neurointervencionismo, desde que se inició esto a mediados de los 80 más o menos acá. Lo deben haber escuchado, el doctor Liric es como el referente acá en la Argentina, y es un referente mundial del neurointervencionismo, y él es neurocirujano y fue uno de los primeros que vino, que empezó a hacer esta su especialidad acá en Argentina. Después se fueron sumando otros neurocirujanos y es como una tradición, pero en realidad es una especialidad que viene de la radiología intervencionista. En Europa la mayoría son radiólogos y en América del Norte, por lo general, hay muchos neurocirujanos, muchos radiólogos y ahora también hay muchos neurólogos haciendo esta especialidad. Así que se puede llegar desde 3 especialidades, básicamente. Son la neurocirugía, la radiología, o sea, los especialistas en imágenes, y los neurólogos que muchos se están sumando, sobre todo por la ola que hay del tratamiento del stroke, del ACV isquémico. Se están sumando muchos neurólogos porque tienen una comprensión un poco más amplia de lo que es la patología neurovascular. Por ahí los radiólogos se quedan un poco cortos en ese sentido. Y bueno, los neurocirujanos tenemos otra formación también más intervencionista o más agresiva, por así decirlo. Eh, pero por ahí el neurólogo es como el que más entiende de lo neurovascular. Después, obviamente, te vas formando y vas aprendiendo, ¿no? Pero de base, digo yo. O sea, Eh, vos rendiste para una residencia o para un posgrado de neurocirugía y después te claro, especializaste en intervencionismo, exactamente, en neurointervencionismo. en neurointervencionismo. ¿Y en qué Sí. consiste el neurointervencionismo? El neurointervencionismo es básicamente hacer cateterismos
cerebrales, ¿sí? Así como yo le explico a la gente, al normal de la gente, como le ponen un stent en el corazón a una persona, bueno, es la misma técnica, pero nosotros en realidad vamos hacia el cerebro, ¿sí? Cateterizamos las carótidas y de ahí para arriba hacemos tratamientos de aneurismas cerebrales, de malformaciones arteriovenosas, de fístulas arteriovenosas, fístulas durales, y del ACV isquémico, que ahora también se puede hacer lo que se llama una trombectomía mecánica, que es aspirar el trombo o sacar un trombo de una arteria cerebral con un stent. Esto es Increíble. sí, ha avanzado muchísimo esta especialidad. Cada vez hay nuevos materiales, nuevos catéteres, y cada vez vamos más lejos. Antes se trataban solamente los aneurismas de la carótida supraclinoidea y hasta ahí nomás, y después ya se empezaron a tratar aneurismas en segmentos más chiquitos, en M2, o en M1, en A1, y después en A2, y ahora puedes llegar hasta donde quieras, básicamente. ¿Ah, sí? Sí, hay stents que los podés poner en arterias de 2 milímetros, 1,5 milímetros. Microcatéteres, coils. Hemos tratado aneurismas de M2, M3 con un coil, con un microcatéter, de aneurismas de la. Bueno, ahora vamos a ver un poco a hablar de la anatomía, pero aneurismas pericallosos, que si te pones a pensar son muy distales. Y por suerte, hoy por hoy, yo, por ejemplo, yo me especialicé en esto y hago nada más que el neurointervencionismo. No, ya no abro. Yo le digo a la gente que hace como 3 años que no abro una cabeza porque. O sea, me dedico solamente a lo endovascular. Maravilloso. Antes, por lo general, eran la mayoría híbridos, o sea, hacían neurocirugía y hacían neurointervencionismo, pero hoy, como ha avanzado tanto y por suerte tenemos bastantes casos, se puede uno dedicar solamente a esto. La patología vascular cerebral tiene alta incidencia en la población, ¿no? Sí, tiene una incidencia, no vamos a decir que es alta la incidencia, pero por ahí tiene, por ejemplo, los aneurismas cerebrales, la incidencia es más o menos un 3-4% de la población, pero cuando un aneurisma se rompe tiene una mortalidad de un 50%, entonces eso es lo que lleva por ahí a uno a tratar un aneurisma incidental, más o menos. Y hoy por hoy, con la accesibilidad que hay a la tomografía y la resonancia, también se están diagnosticando muchísimos aneurismas incidentales o muchísima patología vascular cerebral que antes pasaba desapercibida. Sí, salvo la persona que caía con que hacía un ACV hemorrágico y hacían un diagnóstico retrospectivo de alguna patología vascular cerebral, la mayoría de la gente no sabía si tenía un aneurisma. Hoy cualquiera te golpeas la cabeza o te desmayás o cualquier cosa, te hacen una resonancia y enseguida se ve si tienes un aneurisma o no tenés un aneurisma. Eso también ha ayudado a que esta especialidad vaya creciendo. Bien, genial. Yo no pregunto más. Me apago No, el está bien. micrófono y me Dale. desconecto. Sí, la idea un poco es hablar de anatomía vascular, de troncos supraórticos, definiría yo, porque un poco de vasos de cuello y de cerebro, ¿sí? De cráneo. Así que más o menos que enfoqué para hacer una clase de anatomía en ese sentido, y después contarles un poquito de lo que es la especialidad. Me parece muy bien, así que bueno, bárbaro. Fíjate que puedes compartir Bueno, pantalla. sí, dale, a ver. Bueno, ahí se Ahí está estoy viendo. compartiendo. Sí, se está Dale, viendo genial. perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, Como les bárbaro. decía, la idea es hablar un poquito de la anatomía vascular de los vasos del cuello y cerebro. Calculo que ya deben haber visto algo, porque a esta altura del año han tenido ya casi un año entero de anatomía. Este es el arco aórtico. El arco aórtico es la aorta naciendo del corazón, ¿sí? Y que da la vuelta en su porción ascendente y en su porción descendente en el tórax, ¿sí? Del arco aórtico nacen los troncos supraórticos. Perdón, estoy enchufando la compu. Del arco aórtico nacen todos los troncos supraórticos, que son las arterias que van a los brazos y al cerebro, ¿sí? Al cráneo. Casi el 80% de la población tiene esta configuración, que es un arco aórtico que se llama clásico o de tipo 1, ¿sí? En la cual, luego del nacimiento de la aorta, en su porción ascendente tenemos el tronco brachiocefálico, que es un tronco común
o arteria innominada, de la cual nace la carótida común del lado derecho, y la arteria subclavia, ¿sí? Y de la arteria subclavia, la arteria vertebral, que sería esta. Un poquito más hacia posterior y hacia la izquierda, acá lo estamos viendo de frente, pero en realidad el arco aórtico nace del corazón y se va hacia atrás y hacia la izquierda, hacia posterior, ¿sí? Acá lo estaríamos viendo como una forma oblicua, por eso se ve desplegado así desde la izquierda. Después tenemos la carótida izquierda, que nace directamente del tronco, y la subclavia izquierda, de la cual nace la arteria vertebral. Como les decía, esto es lo más común, ¿sí? Es la configuración más habitual. Después tenemos otras configuraciones, este arco que se llama arco bovino, porque es como los bovinos, en el que hay un nacimiento común del tronco brachiocefálico y de la arteria carótida común del lado izquierdo, ¿sí? Y después tenemos la subclavia normal. Después tenemos un arco tipo 2, tipo 3, en el cual tenemos un nacimiento de la arteria vertebral directamente desde la aorta. Y después tenemos un arco tipo 4 o una vertebral que sería casi adyacente o de la pared lateral de la subclavia del lado izquierdo, ¿sí? O directamente del arco. Estos serían los más comunes. Después hay un montón de otros tipos de arco aórtico, pero no viene al caso, ¿sí? Incluso hay algunos arcos aberrantes en los cuales se llama la arteria ilusoria, que es el nacimiento de la arteria subclavia derecha directamente desde el arco y atravesando más o menos desde acá, saliendo desde el distal al nacimiento de la subclavia izquierda, ¿sí? Eso se llama arteria ilusoria y que a veces tiene compromisos de la dilución porque pasa por detrás del esófago y esa pulsatividad sobre el esófago por ahí molesta y hay pacientes que tienen disfagia por ese motivo. Bueno, ya partiendo un poquito más arriba de lo que es la carótida, ¿sí? Esta es la arteria carótida común, que no tiene ninguna rama, y a nivel del ángulo de la mandíbula, la carótida común se bifurca en una carótida interna y una carótida externa, ¿sí? Esto es una vista frontal, yo le llamo acá un tiempo temprano porque es donde el contraste recién está empezando a pasar, y esta es una oblicua en donde podemos ver acá la carótida común, la bifurcación carotídea a nivel del ángulo de la mandíbula, ¿sí? O a nivel de C4 más o menos, de la cuarta vértebra cervical, la carótida interna, que si ustedes la ven ahí no tiene ramas, ¿sí? Esta es la porción cervical, y la carótida externa, ¿sí? Con todas sus ramas que ahora vamos a ver. Bueno, la carótida externa, como les decía, nace a nivel del ángulo de la mandíbula y es la que da irrigación a toda la parte de la cara, del cuero cabelludo, ¿sí? De algunos pares craneales. Es una arteria muy importante y tiene muchas anastomosis también con la carótida interna, ¿sí? O sea que puede haber pasajes de esta arteria hacia estructuras de adentro del cráneo, ¿sí? Pero básicamente esta arteria da toda la irrigación en la parte de afuera de la cara, de la cabeza, de afuera del cráneo, ¿sí? Y tiene muchas ramas que después seguramente se las van a preguntar en el final, que son muy importantes, ¿sí? Primero, lo más importante es que tiene 3 ramas anteriores, 3 ramas posteriores y 2 ramas que son terminales, ¿sí? Las ramas anteriores son la tiroidea superior, la arteria lingual, acá está cortada, la arteria facial, ¿sí? Y después las ramas posteriores tenemos una faringe ascendente, una arteria occipital y una arteria auricular posterior. La arteria tiroidea, acá las tengo. Esto es en una arteriografía, ¿sí? La arteria tiroidea superior que está acá irriga lo que es la parte superior de la tiroides y también parte de la laringe. La arteria lingual, como su nombre lo indica, irriga la lengua y lo que es el piso de la boca, ¿sí? Después tenemos la arteria facial, que es una arteria muy importante, acá la vemos desplegada, que irriga músculos masticatorios, también parte del piso de la boca, de la mucosa yugal, ¿sí? Y hasta da una ramita acá, se llama arteria angular, que irriga parte del párpado, y que a veces es muy importante porque esta arteria puede tener anastomosis a nivel de la fosa anterior, de lo que se llama la fosa anterior, con otras arterias etmoidales o arterias intracraneanas. ¿Sí? También da irrigación a toda la parte de la mucosa nasal. Después tenemos la arteria, bueno, a nivel posterior, la arteria occipital, que esta arteria generalmente es de buen calibre porque da irrigación a toda la parte posterior del cuero cabelludo, ¿sí? La parte occipital, a músculos del cuello como el esternocleidomastoideo, al espinal, y da ramas también meningias,
y ramas también da ramas de nervios a los pares bajos, ¿sí? Al igual que a los pares bajos, o pares craneanos bajos, ¿no? Al igual que la faringe ascendente, que es esta rama finita, pero así como la ven, es una rama muy importante porque también da irrigación a los pares bajos y a parte de las meninges de la fosa posterior, ¿sí? Además, esta rama a veces tiene anastomosis importantes con troncos, o sea, con estos troncos meningios, por lo cual hay que tener mucho cuidado. Nosotros a veces hacemos embolizaciones, o sea, tapamos arterias o inyectamos algunas partículas para tapar tumores, por ejemplo, eh, para hacer desvascularizaciones periquirúrgicas de tumores, y hay que estar muy atento a esas anastomosis porque por tratar de tapar un tumor, por ahí dañás algunos nervios, ¿sí? Los basan los borum de algunos nervios, de algunos pares craneales. Y después tenemos la arteria auricular posterior, que acá no se ve, acá la tengo en el dibujito, que es esta, que esta da irrigación a lo que es el pabellón auricular, básicamente, ¿sí? Y después las ramas terminales son la arteria maxilar interna, que es esta rama gruesa que se ve acá, del otro lado, que es esta, ¿sí? Que es una arteria muy importante porque da origen a la arteria meningia media. Así que la arteria meningia media es la rama principal, o la fuente de irrigación principal de las meninges, ¿sí? De la dura madre, ¿sí? Acá, esto es extracraneano, ¿sí? Acá nace la meningia media, y acá, en el agujero espinoso se llama, se hace intracraneano. O sea, llega hasta acá y pasa el hueso para adentro, pasa el diploe, ¿sí? La tabla interna, el diploe, la tabla externa, el diploe, la tabla interna, y se hace intracraneana e irriga ahí las meninges. Y después tenemos la arteria temporal superficial, que es esta que está acá, la número 7, ¿sí? Que es la que le da irrigación a todo los 2 tercios anteriores del cuero cabelludo, ¿sí? Y tiene ramas frontales y ramas parietales. Así que bueno, básicamente eso sería la arteria carótida externa. Lo que tienen que saber es que es una arteria muy importante, que tiene muchas anastomosis, y que hay que tener a veces mucho cuidado con estas anastomosis extra e intracraneanas a la hora de los tratamientos, y a la hora de la irrigación puede ser una ayuda, porque a veces hay pacientes que tienen, por ejemplo, una patología carotidia, que se tapa la carótida interna, y la carótida externa puede dar irrigación a través de estas anastomosis, ¿sí? Una de las más importantes es la arteria meningia recurrente, que se llama, que nace acá de la arteria meningia media, y que va a irrigar parte del ojo, ¿sí? A través de la arteria lagrimal, puede dar anastomosis con la arteria oftálmica, y a veces vemos pacientes que tienen tapada la carótida y que el ojo se irriga a través de esta arteria meningia, ¿sí? Así que son muy importantes. Después, pasando a lo que es la carótida interna. Como dijimos, la carótida común a nivel del ángulo de la mandíbula se divide en carótida externa e interna. La carótida interna tiene se divide en varios segmentos, ¿sí? Desde C1 hasta C7, depende de las clasificaciones. Hay una clasificación que la divide solamente en 4 segmentos, pero la más utilizada es esta, que la divide en 7 segmentos, ¿sí? En un segmento cervical, en la cual no da ramas, un segmento petroso, ¿sí? Que es esto que está acá, que es cuando la arteria carótida llega al agujero lacerum, ¿sí? En el hueso petroso, y es donde se hace intracraneana, ¿sí? Tiene una porción ascendente, una porción recta y otra porción ascendente. Acá lo estamos viendo en 2D, pero en una vista de frente nos podríamos ver más o menos así, como que pasa el hueso, después se hace recta y después vuelve a hacerse vertical, ¿sí? Entonces este es el segmento petroso. Después tenemos un segmento cavernoso, ¿sí? Que es donde está el seno cavernoso. Tenemos un segmento lacero, o el segmento clinoideo, el segmento oftálmico, y el segmento comunicante, es donde está la arteria comunicante posterior y la arteria coroidea, ¿sí? Acá está más en detalle. Entonces tenemos, como les dije, un segmento cervical, donde no hay ramas, ¿sí? Después tenemos el canal carotídeo, que es el segmento petroso, donde acá sí tiene algunas ramitas, ¿sí? O sea, lo principal es que la principal rama de la arteria carótida interna, la primera de las principales, es la arteria oftálmica, ¿sí? Que es la de mayor calibre, que por eso cuando los pacientes, por ejemplo, hacen un accidente isquémico transitorio, ya sea porque hacen una embolia desde cualquier parte del cuerpo,
por un foramen nodal permeable o porque tiene una placa ateromatosa acá en el cuello, por ahí hacen una embolia y generalmente los émbolos ¿dónde van a parar? Acá a la oftálmica, ¿sí? Entonces el paciente tiene una hemorrosis fugaz, ¿sí? Es el típico paciente que hace la hemorrosis fugaz por un accidente isquémico transitorio, y la principal razón es esta, porque es la primera rama más importante. Después hay un montón de ramitas en estos segmentos, pero que generalmente no te producirían ese tipo de síntomas, ¿sí? Por ejemplo, a nivel petroso tenemos una rama vidiana, que es una rama que va hacia, podríamos decir, hacia las fauces, ¿sí? Una arteria carótido-timpánica, y después tenemos ramas periosteales, que son los que irrigan el periósteo, ¿sí? Bueno, el segmento lacerum, por ahí está discutido, esto también se interpreta como petroso, ¿sí? Después tenemos el segmento cavernoso, que este sí da ramas importantes, donde tenemos un ramo posterior que es meningo hipofisario. De acá sale la arteria de Santorini, que va a dar una irrigación a lo que es la tienda del cerebelo, ¿sí? O sea, la tienda del cerebelo, no sé si lo han visto o lo recordarán, es una estructura que separa la fosa craneal superior de la fosa posterior, ¿sí? Y tenemos después un tronco lateral o cavernoso y un tronco medial, que es la que da irrigación a las arterias, a la hipófisis, ¿sí? Un tronco pituitario. Esto es todo en el segmento cavernoso. Después tenemos un segmento clinoideo, que es el que está lateral a la clinoides. ¿Se acuerdan, no sé si se acuerdan ustedes? Donde está la hipófisis, tenemos una estructura ósea que se llama clinoides, que tenemos una anterior y una posterior. Esta sería la anterior. Y después tenemos el segmento oftálmico, que es donde está el nacimiento de la arteria oftálmica, ¿sí? Después tenemos el segmento comunicante, que es donde está la arteria comunicante posterior y la arteria coroidea. Ahora lo vamos viendo más en detalle. Bueno, esto es importante, los diámetros de la arteria. Sí, generalmente la arteria a este nivel más o menos mide entre 6 y 7 milímetros, o entre 5 y 7 milímetros. Después se va haciendo más finita, ¿sí? Ya a este nivel mide 4 milímetros más o menos la arteria carótida, ¿sí? Y cuando se bifurca, después la arteria cerebral media, la arteria cerebral anterior, ya más de 2 milímetros aproximadamente, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo un poquito más en detalle. El segmento petroso, como les decía, tenía el nacimiento de esta arteria vidiana, ¿sí? Que va a la fosa ptericopalatina, que es anastomosa con ramas de la maxilar interna. Después una carótido timpánica, que bueno, algunos la niegan, pero es la que le da irrigación a lo que es el oído medio, ¿sí? Y como les decía, las periosteales, que le dan irrigación al periósteo. Bueno, esas son variantes que hoy por hoy, o sea, a esta altura no van al caso. El segmento cavernoso es una parte importante, es un segmento importante de la arteria, porque como les decía, da ramos muy importantes. Si ustedes se acuerdan, el seno cavernoso, ¿sí? Es un repliegue de la dura madre, que también es discutido, que a veces algunos autores dicen que tiene cavernas y otros no. Es un repliegue de la dura madre, que es un seno venoso, ¿sí? Después les voy a hablar también un poco de la anatomía venosa. Y por dentro de este seno venoso pasa la arteria carótida, ¿sí? Después de salir del segmento petroso, ¿sí? De acá sale el segmento petroso y pasa, acá está el seno cavernoso. En el seno cavernoso comparte con otras estructuras, como son ramas del nervio trigémino, ¿sí? El sexto par, y si mal no recuerdo, el cuarto par, que van por la pared, y el sexto par que va suelto, ¿sí? Este es el sexto par que va ahí pegadito a la arteria carótida, ¿sí? Y acá, como les decía, da ramas. Esta rama, la rama meninge dorsal, que es la arteria de Santorini, ¿sí? Que va a dar, perdón, esta es la arteria de Santorini y esta es una rama que va acá al clivus, que da irrigación a la tienda del cerebelo, ¿sí? Y después da ramas a la hipófisis, que eso también es importante. Esta ya es la carótida supraclinoidea. Supraclinoidea es cuando la carótida, acá está en el seno cavernoso, da la vuelta, ¿sí? Y se hace intradural.
En el seno cavernoso, la carótida es intracraneana, pero no es intradural, ¿sí? Sale del hueso petroso y está en un seno, ¿sí? Que el seno, acuérdense que es un repliegue de la dura madre, en su capa parietal y visceral, por donde discurre la sangre venosa, ¿sí? Luego perfora la dura madre, la arteria, y se hace intracraneana, ¿sí? O sea, en el segmento oftálmico recién vendría a ser, o en el segmento clinoideo, es donde la arteria carótida se hace intracraneana. Esto tiene relevancia a la hora de la patología, porque por ejemplo un paciente que tiene un aneurisma cerebral en el segmento cavernoso y hace un sangrado, va a ser una hipertensión a nivel del seno cavernoso, pero no va a tener hemorragia intracraneana, ¿sí? Ni hemorragia subaracnoidea. Salvo que la aneurisma esté suprainfra, pero en general te va a dar sintomatología, por ejemplo, de los paracranianos, del quinto par, como les decía, y del sexto, ¿sí? Entonces, a nivel una vez que pasa la dura madre, se hace intracraniana, ¿sí? Y esa es la carótida supraclinoidea. Y acá están los segmentos supraclinoideos. Este es el segmento oftálmico por el nacimiento de la arteria oftálmica, que como les decía, es una de las ramas principales, la primera rama principal de la arteria carótida intracraniana. Y después tenemos el segmento comunicante, que es esta arteria que se llama comunicante posterior, porque se va a anastomosar con la arteria cerebral posterior, ¿sí? Para formar el círculo de Willis. El polígono de Willis, ¿sí? El polígono de Willis está formado por las dos carótidas, las dos vertebrales y las comunicantes. El segmento coroideo y la arteria cerebral anterior y la cerebral media, que son ya ramas terminales, ¿sí? Esto es una vista de perfil y esto es una vista de frente. Entonces tenemos la oftálmica, la comunicante posterior y la coroidea. Bueno, de las ramas terminales, como les decía, la cerebral media, que es la más grande, y la cerebral anterior. La cerebral media es la que va a dar irrigación a toda la parte de los lóbulos cerebrales, ¿sí? El lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal. Acá tenemos un corte coronal, una vista coronal donde podemos ver la cisura de Silvio. Si ustedes recuerdan, la cisura de Silvio es esta división que hay entre los lóbulos temporal y el lóbulo frontal, ¿sí? Y la ínsula que está acá, y es una de las dos cisuras principales, ¿sí? Esta es la cisura horizontal, que se llama la cisura de Silvio, ¿sí? Acá podemos ver la arteria cerebral media cuando recién se bifurca, llega hasta la cerebral anterior y la cerebral media, y donde empieza su recorrido, ¿sí? La arteria cerebral media tiene 4 segmentos, un segmento primario que se llama segmento M1, que es donde discurren la cisura de Silvio, un segmento M2, que es un segmento que tiene una parte vertical, hasta el fondo de la cisura silviana, ¿sí? Y después cuando retorna, cuando baja de vuelta, ya es un segmento M3. Y después tenemos un segmento M4 o cortical superficial, ¿sí? Las ramas, generalmente, en la mayoría de las personas, esta arteria se va a bifurcar en 2 ramas, ¿sí? Una rama superior y una rama inferior, un tronco superior y un tronco inferior. Antes de la bifurcación de esta rama silviana, de esta arteria silviana o arteria cerebral media, están estos ramitos que se llaman arterias tálamo perforantes, ¿sí? Que son unas arterias muy chiquititas que van a irrigar los ganglios de la base. Acá están los ganglios de la base. Y que generalmente son el sitio de sangrado de los hematomas hipertensivos, ¿sí? Cuando los pacientes tienen un sangrado, se llaman hipertensivos, ¿sí? Bien profundo, generalmente están dados por una ruptura en estas ramitas, ¿sí? Lo que está descrito es la ruptura de la sexta arteria lenticuloestriada, que se llama arteria de Charcot, ¿sí? Que es donde generalmente se producen estos sangrados. Y estos sangrados se producen generalmente porque hay microaneurismas en estas zonas, como fíjense que son todos de ángulo recto, por un trastorno hemodinámico, por un estrés hemodinámico que se va dando a lo largo del tiempo, asociado a factores de riesgo, ¿no? Y a factores ateroscleróticos, generalmente se van formando estos microaneurismas acá, que serían los sitios de ruptura, ¿sí? Entonces, esto es una vista lateral de la corteza cerebral y donde vemos todas las ramas de esta arteria silviana, ¿sí? Todas las ramas corticales. Tenemos ramas frontales, ramas parietales, ramas occipitales y ramas temporales, ¿sí? Todas tienen un nombre que, bueno, es bastante fácil porque esta es la frontal,
la central, ¿sí? O órbita frontal, la prefrontal, la precentral, la central, la parietal anterior, ¿sí? Así que ahí no hay dónde perderse. Y estos son los sitios de irrigación de cada una de esas ramitas. Después, otro concepto importante es el de la preponderancia de estos troncos, ¿sí? Lo más común es que, como les decía, es que haya una bifurcación donde la mitad de las arterias van a ir para arriba y la mitad van a ir para abajo, ¿sí? A veces tenemos una dominancia de alguno de los troncos, en este caso, por ejemplo, una dominancia del tronco inferior, donde va a haber más irrigación, va a dar más irrigación a una parte del cerebro que a otra. Acá tenemos una dominancia del tronco superior, y a veces hay gente que tiene 3 ramas. Si hay una trifurcación de la arteria silviana, entonces tenemos una dominancia así repartida, ¿sí? Este concepto también no se da solamente con la arteria cerebral media, sino que es compartido a veces con los territorios del cerebral anterior, que a veces la cerebral anterior irriga más territorio que la cerebral media o la cerebral posterior, ¿sí? Esto es más o menos lo mismo, pero con un esquema de cada arteria donde irriga. Después tenemos la arteria cerebral anterior, que es otro de los 2 ramos principales de la arteria carótida interna, donde tenemos, a ver si, bueno, volvemos para atrás. Donde teníamos acá la carótida interna, que se divide en una arteria cerebral anterior y una cerebral media. Esta es la cerebral anterior, ¿sí? La cerebral media, como el nombre lo dice, va vendría a ser hacia afuera, ¿sí? Y la cerebral anterior viene hacia adelante, como si estuvieran viendo de frente. La cerebral media se va hacia allá y la cerebral anterior en realidad se viene para acá y da la vuelta para arriba. Ahora vamos a verlo en el esquema. Acá, ven, esto es una vista medial. O acá tenemos una vista medial. Esta es la arteria carótida interna, esta es la cerebral media y esta es la cerebral anterior, ¿sí? Que también se divide en 4 segmentos, o 3 o 4 segmentos, depende del autor. Tenemos el segmento principal que se llama A1, un segmento postcomunicante, o sea que acá está la arteria comunicante que comunica esta arteria anterior, comunicante anterior, esta arteria cerebral anterior con la del otro lado, ¿sí? La derecha con la izquierda. Después tenemos un segmento A2 y después tenemos un segmento A3, que esta ya es la arteria pericallosa, ¿sí? Todos estos ramitos, ¿sí? La arteria, me olvidé de comentarles también, la arteria cerebral media, así como daba esos ramos lentículos estriados, todos van dando ramitos muy chiquititos, ¿sí? A estructuras profundas, ¿sí? Acá tenemos la arteria cerebral anterior, que también da ramas lentículos estriadas acá, ¿sí? De esos ramitos chiquititos, como les mostraba en la cerebral media, también están presentes acá y acá, ¿sí? Bueno, hay mucha variabilidad anatómica, ¿no? Lo más común es esto, ¿sí? La arteria cerebral anterior, que viene de la izquierda a la derecha, se junta, forma la arteria comunicante anterior, que es esa arteria muy, muy chiquitita que está acá, que lo único que hace es unir, son las dos, lo único y muy importante, ¿no? Unir las 2 cerebrales anteriores, y después tenemos los segmentos A2 con sus ramas. Algunas personas tienen una arteria cerebral anterior única, que se llama ácigos, variante ácigos, ¿sí? Hay gente que tiene dominancia de un solo lado, y hay gente que a veces tiene hasta 3 arterias, ¿sí? Puede ser un ramo chiquitito, ¿sí? O una arteria accesoria. De la arteria cerebral anterior nace una arteria muy importante que se llama recurrente de Hebner, que es una rama muy importante porque va a irrigar los ganglios de la base también, ¿sí? Y después tenemos ramos orbitobasales, o orbitobasales, anteriores, y después a los giros precentrales, centrales, ¿sí? Y una arteria que se llama pericalloso y calloso marginal, ¿sí? Y lo que es importante, que la arteria cerebral anterior, ustedes ven cómo va acá, esto es un corte medial, ¿no? Acá tenemos el cuerpo calloso, irriga toda la cara medial del cerebro, ¿sí? Y algunas veces se extiende también hacia la corteza, hacia la parte superficial de la corteza, ¿sí? Dependiendo de la dominancia que tenga con la cerebral anterior. También a veces se ve, yo les voy haciendo una correlación a veces un poquito con los pacientes para que sea un poco más entretenido. En los pacientes que van teniendo, por ejemplo, una estenosis de la arteria cerebral media, que a veces se ve, cuando las estenosis son crónicas, siempre va ganando terreno en la arteria que va teniendo irrigación. A veces los pacientes crónicos con estenosis crónica vas viendo que tiene mucho más irrigación de la arteria cerebral anterior que de la cerebral media, ¿sí? También se puede dar el caso contrario.
Bueno, eso sería la arteria carótida, la carótida externa, la carótida interna. Pasando a lo que es la circulación posterior. En la circulación posterior está dada por las dos arterias vertebrales, la arteria vertebral derecha y la arteria vertebral izquierda. ¿Sí? Nacen las dos, por lo general, de las arterias subclavias, la derecha y la izquierda. A veces nace directamente del tronco aórtico. La arteria vertebral, después de su nacimiento acá en la subclavia, también se divide en 4 segmentos. Tiene un segmento cervical, que lo podemos dividir en extraóseo e intraóseo. La arteria se hace intraósea a nivel de la sexta vértebra cervical, ¿sí? La séptima vértebra tiene hay un tubérculo, el tubérculo de Chassaignac, que es donde ingresa ahí la arteria, donde se hace intraósea. No sé si han tenido la oportunidad de manipular alguna vértebra cervical, deben haber visto ahí que tiene estos orificios en las apófisis transversas, que es por donde discurre esta arteria, ¿sí? Después a nivel de C2, ¿sí? La arteria hace un sifón, que le decimos nosotros, que se va hacia lateral, y pasa por la cara lateral del atlas, ¿sí? Y después hace un recorrido hacia posterior, hace un loop y se hace intracraneana, ¿sí? Acá está el agujero magno, y ahí es donde se hace intracraneana. Tenemos un segmento entonces B1, que es el segmento cervical extraóseo, un segmento B2, que sería el intraóseo, el segmento B3, que es el segmento, acá está descrito como extraespinal, y un segmento intraural que sería B4, si todo esto sería B3, perdón, y el segmento B4 es cuando ya se hace intradural, ¿sí? Esto es muy importante, ¿sí? La arteria tiene una histología hasta este nivel, y después cambia, ¿sí? O sea, tiene las 3 capas, la íntima, la adventicia, el endotelio, que a este nivel son mucho más gruesos, y que ya una vez que se hace intradural, son mucho más finitas, ¿sí? Casi hasta un 60% más finas las capas. Eso tiene después correlación con la patología. Entonces, cuando hablamos de circulación posterior, las principales ramas que dan la arteria vertebral, o sea, cuando se juntan las arterias vertebrales forman una arteria basilar, ¿sí? Que discurre por la cara anterior del tronco, y esta arteria basilar da 3 ramas principales que irrigan el tronco y el cerebelo, ¿sí? Y se habla de complejos neurovasculares, ¿sí? Porque tenemos la principal, y una de las principales arterias de la fosa posterior, que es la arteria pica, que es la arteria cerebrosa posterior-inferior. Después tenemos la arteria cerebelosa anteroinferior y la arteria cerebrosa superior, ¿sí? Y cada una está relacionada con los pares craneales correspondientes. Entonces tenemos 3 complejos. Un complejo inferior, o el complejo de la pica, que está relacionado con los pares 9, 10, 11 y 12, ¿sí? Con la fisura del cerebro medular, bueno, con el pedículo cerebroso inferior, y con la cara inferior o suboccipital del cerebelo, ¿sí? Después tenemos un complejo medio, que es el complejo de la AICA, que está a la altura del puente y que se relaciona con el sexto, con el séptimo y con el octavo par. ¿Sí? Con el pedículo cerebeloso medio. Acuérdense que los pedículos cerebelosos son las conexiones del cerebelo con el tronco, ¿sí? Y con la fisura cerebelopontina, ¿sí? Y después tenemos un complejo superior, que es de la arteria cerebrosa superior, que se relaciona con el puente, ¿sí? Los pares tercero, cuarto y quinto, la fisura cerebroencefálica, bueno, superior, y el pedículo cerebroso superior, ¿sí? Y la fase del tentorio. Acá está el tentorio, que es esa capa que yo les decía que divide la fosa posterior de la fosa cerebral, ¿sí? La parte superior del cráneo, ¿sí? No sé si se va entendiendo. Cualquier duda me pueden interrumpir, no hay problema. Yo sé que voy medio rápido y esto es bastante superficial. La verdad que se podría hacer. ¿Se ¿Se entiende bien? entiende muy bien. Sí, Bueno, sí, buenísimo. se viene. Por eso le preguntaba a Lucas a ver con qué coincidimos. profundidad, porque la verdad que podemos hacer una clase de cada arteria más o menos. Claro, me imagino. Me Eh, imagino, pero bueno, esto para que tengan Sí, un no, pantallazo, y excelente. después cualquier duda Me me van parece preguntando. que está súper completo y las imágenes están buenas, se entiende bien todo y Bueno, lo buenísimo. estás explicando genial. Así que, Dale, sigo entonces. metele nomás. Bueno, como les decía, esto es re importante, ¿sí?
que las arterias de la fosa posterior están en íntima relación con estos complejos neurovasculares, ¿sí? La arteria pica es la principal arteria, diría yo, de la fosa posterior. ¿Sí? Es una arteria muy importante que nace del segmento B4 de la arteria vertebral, como les decía, antes de su unión con la arteria vertebral contralateral para formar la arteria basilar, y es la arteria que le da irrigación a toda la parte inferior del cerebelo, ¿sí? Cuando esta arteria se infarta, se produce bueno, todo un trastorno neurológico que por lo general, bueno, ya lo van a ver más adelante, que usan con nistagmo, con pérdida de equilibrio, con trastornos del habla, ¿sí? Y es muy típico. La circulación de fosa posterior tiene muchísima variabilidad, sobre todo las arterias vertebrales. A veces hay gente que tiene una arteria vertebral finita y que termina en esta arteria pica y no tiene otra comunicación, y esa gente por lo general tiene más tendencia a hacer trombosis de esa arteria o disecciones, por lo cual es común ver en ese tipo de pacientes esta patología, ¿sí? Bueno, la arteria pica también tiene varios segmentos. Bueno, no viene en el caso a esta altura, pero bueno, recuerden que también está segmentada, ¿sí? Después tenemos la arteria basilar, que es la unión de las dos arterias vertebrales, la arteria vertebral derecha y la izquierda, ¿sí? Se juntan acá a nivel del bulbo, ¿sí? Y forman la arteria basilar, que es la principal arteria de la fosa posterior, ¿sí? Generalmente tiene un diámetro casi de 4 milímetros, que es bastante importante, y es de donde nacen estas arterias que les decía, la arteria cerebrosa anteroinferior y la arteria cerebrosa superior. Además de la arteria basilar, van naciendo todos estos ramitos chiquititos que son arterias perforantes que van dando irrigación al tronco, ¿sí? Y de las arterias, de la arteria vertebral casi en su unión con las contralaterales, nace esta arteria que se llama espinal anterior, que es una arteria muy importante porque es la arteria que le da irrigación a los 2/3 de la médula, desde acá más o menos hasta C7, T1, ¿sí? Que esta arteria también es muy importante, ¿sí? La arteria espinal anterior, ¿sí? Acá vemos también la correlación con los complejos neurovasculares. Ustedes pueden ver ahí también que todas estas ramas chiquititas van dando irrigación a estos nervios, ¿sí? Al nacimiento de todos los pares craneales. Y después, a veces, acá en la punta de la arteria basilar hay una arteria muy chiquitita que se llama arteria de Percherón, que es una arteria tálamo perforante posterior, ¿sí? De la arteria, bueno, como les decía, está la arteria aica, que también da ramas perforantes, y la arteria laberíntica, que es la que va a irrigar al octavo par, ¿sí? Y irriga el oído interno, que está en el 45% de los casos, se da la aica, y en un 25% de la cerebrosa superior, ¿sí? Y después tenemos la arteria, bueno, la arteria cerebral posterior es la arteria terminal de la arteria de circulación posterior, ¿sí? De la arteria basilar. Y es la tercera rama más importante después de la arteria cerebral media, la arteria cerebral anterior. Tenemos esta arteria que es la arteria cerebral posterior. ¿Sí? Estas arterias chiquititas son las arterias comunicantes posteriores que les decía, que son las que comunican la circulación anterior, o sea, la carótida interna, de la carótida interna nace la comunicante posterior, y va a dar acá, a las cerebrales posteriores, ¿sí? Que también son muy importantes porque son las que completan el polígono de Willis, ¿sí? Cuando se tapa una arteria carótida, a veces esta rama es la que se encarga de darle irrigación a todo un hemisferio cerebral, ¿sí? La arteria cerebral posterior, entonces, nace de la arteria basilar, es una rama terminal de la arteria de circulación posterior, y también, como todas las arterias cerebrales, se divide en segmentos, ¿sí? Para que se acuerden, los segmentos de las arterias de la arteria cerebral media son M1, M2, M3, M4. De la cerebral anterior son A1 de anterior, A2, A3. Y de la cerebral posterior son P1 de posterior, P1, que es esta partecita de acá, P2, que es en la cisterna peritroncal, ¿sí? P3 antes de hacerse cortical, y P4 cuando ya son corticales, ¿sí? La arteria cerebral posterior va a dar irrigación a toda la base del cerebro, ¿sí? A todo el lóbulo, este es el lóbulo temporal,
visto desde abajo, ¿sí? A toda la base del lóbulo temporal y del lóbulo occipital, ¿sí? Y la cara media del lóbulo occipital, ¿sí? Yo después les paso con las diapositivas para que tengan ahí una guía. Acá estamos viendo en un corte medial, ¿sí? Sin el tronco, y donde vemos acá la arteria cerebral posterior cortada desde la basilar. Esta es la arteria comunicante posterior, como les decía, ¿sí? Que va a dar acá a la circulación anterior, a la hipófisis, ¿sí? El cuerpo calloso. Entonces, la arteria cerebral posterior con todos sus segmentos, ¿sí? El segmento P1, el segmento P2, segmento, esto sea P3 y esto ya es P4, ¿sí? Como les decía, da irrigación a toda la cara inferior del lóbulo temporal y a la cara medial del lóbulo occipital, ¿sí? Y por supuesto, también da todas las ramas tálamo perforantes posteriores, ¿sí? Desde P1 y la arteria comunicante posterior da las tálamo perforantes anteriores. Acá está lo que les decía de la arteria de Percheron, ¿sí? Así que bueno, eso sería más o menos la circulación arterial a grandes rasgos, ¿sí? Ahora les voy a hablar un poco de lo que es la circulación venosa. La circulación venosa tiene muchísima más variabilidad que la circulación arterial, y por lo general tiene, como les decía, bueno, tiene un componente, ahora vamos a ver, extracraniano, intracraniano, y del intracraniano tiene componente superficial y un componente profundo. En las venas extracraneales, es donde más variabilidad tiene todavía, ¿sí? Las podemos dividir en superficiales y en profundas, ¿sí? Y en las superficiales tenemos un sistema venoso, bueno, frontal, supraorbitario, temporal, parietal, ¿sí? Auricular, facial, lingual, se correlaciona casi todo con las arterias. Ustedes acuérdense que como en casi todo el cuerpo, por cada arteria tenemos 2 venas, por lo general, ¿sí? Es un sistema muy redundante y muy, muy variable, ¿sí? Toda esta circulación generalmente va a dar a la vena yugular externa y después a la yugular interna, ¿sí? Que es donde drena toda la, donde cae todo el drenaje venoso de la cabeza, ¿no? Después, venas profundas, tenemos las venas oftálmicas, la oftálmica, la angular, que es esta rama que yo les decía que tiene su arteria también muy importante, la facial, el plexo pterigoideo, que está en la fosa pterigoidea, ¿sí? Las venas faciales profundas, una vena maxilar, y bueno, las venas faringias también van a dar acá a la yugular externa, ¿sí? El sistema venoso cerebral, como les decía, se divide en un sistema venoso superficial y uno profundo. El sistema venoso superficial tenemos a los senos, parte de los senos venosos, ¿sí? El seno longitudinal superior, el inferior, ¿sí? Que es donde drena el principal drenaje venoso del cerebro, ¿sí? Los senos venosos. Acuérdense que los senos venosos en realidad son repliegues de la dura madre, así como les decía el seno cavernoso, los senos venosos sagital superior, sagital inferior, también son repliegues de la dura madre. Ahí lo van a ver como un triangulito, si esto también es un preparado anatómico, ¿sí? ¿Ven? Es la dura madre, ¿sí? Que forma como canaletas, por así decirlo, por donde discurre la sangre venosa, ¿sí? Dentro del sistema venoso superficial tenemos entonces, dijimos, el seno longitudinal superior, el seno longitudinal inferior. Esto que ven acá se llama hoz del cerebro, ¿sí? Que es como una capa de dura madre que se mete entre los dos hemisferios cerebrales a nivel medial, y por donde forma acá arriba el seno longitudinal superior y abajo el seno longitudinal inferior, ¿sí? Después tenemos el seno recto, que es este que está acá, y los senos transversos y el seno sigmoideo, ¿sí? Después de lo que es el sistema venoso superficial, tenemos 2 venas anastomóticas que son muy importantes, que se llaman vena de la B, que vendría a ser esta vena, si es una vena superficial, no sé, acá. Bueno, es una vena superficial que comunica todo el sistema venoso frontotemporal, ¿sí? Con los senos venosos posteriores, y la vena de Trollard, que se llama, que es una vena que comunica el seno longitudinal superior
con el seno transverso, ¿sí? O con esta vena de la B. ¿Sí? Son dos venas muy importantes que es donde discurre la mayor cantidad de sangre del cerebro, o sea, de la zona superficial del cerebro. ¿Sí? Después tenemos un sistema profundo, que es lo que va a drenar toda la sangre de los ganglios de la base, ¿sí? De la ínsula, que está formada por una vena, acá. Perdón, acá tenemos, mirá, la vena de la B, que es esta, ¿sí? Y la vena de Trolar. Y esta es la vena superficial, la vena cerebral media superficial, perdón, ¿sí? Que se junta con la de Trolar, y junto con la de la B van a drenar toda la sangre de esta parte superficial del cerebro hacia el seno transverso, ¿sí? Son dos venas anastomóticas muy importantes, ¿sí? El seno longitudinal superior y el seno longitudinal inferior, que acá no lo vemos porque esta es una vista lateral, ¿sí? Entonces, esto es toda la circulación venosa cerebral superficial. Después de el sistema profundo está compuesto por una vena que se llama vena interna, vena cerebral interna, ¿sí? Que es esta chiquita que se ve acá, esta vena basal de Rosenthal, ¿sí? Que juntos van a formar esta vena que se llama vena de Galeno. No sé si alguna vez han escuchado hablar de esta vena, que es muy importante, que va a drenar al seno recto, ¿sí? Y la deben haber oído por ahí cuando se habla de las malformaciones de la vena de Galeno, que son a veces aneurismas congénitos que tienen los bebés, que se diagnostican apenas nacen porque les produce todo, son tan grandes que producen toda una alteración de la circulación corporal. Perdón. Así que bueno, el sistema venoso profundo va a drenar todo al seno recto, ¿sí? Y del seno recto va a drenar a esta estructura que es donde llegan todos los senos, ¿sí? Acá están los senos transversos, o sea, perdón, el longitudinal superior, el longitudinal inferior, y el seno recto van a drenar a esta estructura que se llama confluente o seno de erófilo, ¿sí? Y de acá, a partir de acá, salen los senos transversos, ¿sí? Y luego los senos sigmoideos y que van a dar a las venas yugulares, ¿sí? La prensa de erófilo, no sería prensa. Prensa de erófilo se llama. Esto es el típico paciente que se cayó de nuca y que se desnucó, ¿sí? Bueno, es porque se partió la cabeza, se hizo una fractura de cráneo y se rompió esta estructura que se llama prensa de erófilo, que ustedes piensen que es donde va a dar toda la sangre del cerebro, va a dar ahí, ¿sí? Y el paciente se desangra porque hace un shock hipovolémico a partir de la ruptura de este seno, ¿sí? Esa es la correlación clínico-patológica de la prensa de erófilo, ¿sí? Acá lo podemos ver más. Ustedes piensen que va toda la sangre de acá, ¿sí? Todo va a ganar acá lo que es la prensa de erófilo. Y bueno, en grandes rasgos, eso es la anatomía vascular cerebral, ¿sí? Así que bueno, si tienen alguna duda, yo no estoy a disposición después de lo que quieran charlar, ¿sí? Sobre anatomía vascular cerebral, no hay ningún problema. Bueno, ahora les voy a contar un poco más qué es lo que hago yo, ¿sí? Que son cateterismos cerebrales. Los cateterismos se hacen a través de una técnica que se llama técnica de Seldinger. Sí, Seldinger fue un radiólogo sueco que a mediados del siglo pasado inventó una técnica para poder cateterizar venas, arterias, cualquier órgano hueco en la cual se pueda poner una guía de alambre, ¿sí? Para poder utilizarlo como guía para poder cateterizarlo, ¿sí? Esta técnica es a través de la cual se ponen las vías centrales, se hacen los cateterismos, ¿sí? Se hacen algunas punciones de las vías biliares también, ¿sí? Y se puede hacer a través de varios abordajes. El abordaje que más utilizamos nosotros por ahora es el abordaje femoral, ¿sí? O sea, lo que hacemos es punzar la arteria femoral y cateterizarla. Más o menos no, la punzamos a nivel de la arteria ilíaca común, ¿sí? Sobre la cabeza del fémur, que es donde uno la puede comprimir, ¿sí? Este es el ligamento inguinal, ¿sí? O la arcada inguinal. Entonces nosotros hacemos la punción, lo ideal es hacerla
abajo de la arcada inguinal y antes de la bifurcación de la arteria en superficial y profunda, ¿sí? Sobre la cabeza del fémur. Esto es una vista, bueno, una radiografía, donde está acá resaltado con el ligamento inguinal, y la arteria femoral común, ¿sí? En esta zona de la arteria femoral es donde hacemos las punciones. ¿Por qué? Porque es una zona donde se puede comprimir la arteria, ¿sí? Nosotros acá, generalmente, en un paciente promedio, uno puede palparla y comprimirla sobre la cabeza del fémur, ¿sí? Para no tener complicaciones. Si uno punza muy arriba, corre riesgo de hacer un hematoma retroperitoneal, porque acá no podés comprimir la arteria, ¿sí? O sea, uno la podés apretar todo lo que quieras, pero no tenés ninguna estructura abajo para comprimirla, entonces lo único que vas a hacer es desplazarla y no vas a hacer hemostasia, ¿sí? Y si punzás muy abajo te pasa lo mismo porque están todos los músculos del muslo, ¿sí? Y podés hacer otras complicaciones como un pseudoaneurismo, por ejemplo. ¿Ves? Este es el lugar ideal para punzar una arteria, la arteria femoral, ¿sí? Sobre la cabeza del fémur, en el tercio interior de la cabeza del fémur, se puede punzar ahí, ¿sí? Acá está en un paciente que ya está preparado, y generalmente lo que hacemos es palpar la línea ilíaca anteroinferior, ¿sí? El pubis, y punzar más o menos entre el tercio medio y el tercio lateral, ¿sí? Bueno, acá ya está preparado el paciente con todos los campos quirúrgicos. Esto es lidocaína, ¿sí? Un bisturí, esto es un introductor, no se alcanza a ver, esta es la guía que se va a utilizar para colocar el introductor, la aguja de punción, y esto es una coger, que es para lo que se utiliza para marcar en realidad, ¿sí? Ahí se está palpando la arteria, ven acá está palpando la espina ilíaca superior, está palpando la arteria, lo tiene todo preparado. Acá está marcando, bueno, este paciente tiene una prótesis de cadera, está marcando ahí el sitio de punción, ¿sí? Y acá está haciendo una infiltración con lidocaína, acá está punzando, ¿sí? Entonces lo que se hace es punzar la arteria, lo ideal es punzar solamente la pared anterior de la arteria, ¿sí? Una vez que no tiene flujo a través de la aguja, se inserta esta guía, ¿sí? Ese alambre guía, se pasa a través de la aguja, ¿sí? Y se deja metido en la arteria. Entonces lo que hacemos ahí es presionar para que no sangre y sacar la aguja, ¿sí? Entonces nos queda la arteria cateterizada con este alambre, ¿sí? Que se utiliza como guía. Entonces después, a través de esa guía, uno pone este catéter que es un introductor, ¿sí? Es un catéter que tiene una luz que uno lo va a dejar puesto en la arteria, ¿sí? Ponemos el catéter y sacamos el alambrecito que habíamos puesto con un dilatador que viene en el introductor, ¿sí? Y después a través de este introductor, lo que ya dejamos en la arteria, podemos pasar catéteres. Esto tiene una valvulita que hace que la sangre no salga, ¿sí? Entonces te queda el catéter metido en la arteria, a través del cual vos podés pasar otros catéteres para hacer el estudio, ¿sí? Ahora también se lo estamos haciendo mucho a través de la arteria radial. O sea, la misma técnica, pero cateterizando la arteria radial, ¿sí? Que en realidad es mucho más cómodo para el paciente para el postoperatorio, ¿sí? Generalmente en el abordaje femoral, cuando una vez que se saca el introductor, se comprime acá, más o menos 10-15 minutos, para hacer hemostasia, y después se hace un vendaje bien compresivo, y el paciente se tiene que quedar acostado por lo menos 6 horas, y a veces hasta 24 horas. Entonces, eso como es un poco incómodo para el paciente, se hacen abordajes radiales, en la cual después de sacar el introductor, haces un vendaje radial, y el paciente ya no tiene que hacer reposo, y nada, tiene que dejar la mano quieta además por unas horas, ¿sí? Y acá estamos punzando la arteria radial, ¿sí? La técnica es la misma, ¿sí? Se punza con una AUCAT o una aguja de punción, le paso una guía, se saca la aguja, se saca la aguja y se pone el introductor, ¿sí? Eso se llama técnica de Seldinger. Y después lo que les quiero mostrar es un caso clínico, un caso de un aneurisma cerebral, para que vean más o menos qué es lo que hacemos nosotros, ¿sí? Bueno, esta es una paciente de 54 años, con antecedentes de hipertensión, y con múltiples aneurismas incidentales, que es lo que les contaba al principio, que nosotros, esta paciente, por ahí por cefalea, por migraña, consultó a un neurólogo, el neurólogo le pidió una resonancia, y en la resonancia aparecieron los aneurismas. Entonces, ahí viene Perdóname, el sopesar. Esteban, No, ¿Cómo? no se ve, Esteban, ¿eh?
¿No se ve? Se está viendo la presentación de anatomía vascular, vaso del cuello y A cerebro. ver, para. Entonces déjame ver que. Sí. ¿Dónde tengo el video? ¿Controles? Sharing. O por ahí Para. en compartir, poner que sea Ahí todo. comparto de vuelta. Claro. ¿Ahora? Ahora sí. Caso 2. Dice caso Ese, 2. sí. Es un caso, sí. Como les decía. Esta paciente consultó por eso, ¿sí? Por un aneurisma incidental. Cuando te llega un paciente con un aneurisma incidental hay que sopesar bien a ver cuál es el riesgo de que el paciente viva con ese aneurisma o de tratarlo, ¿sí? Porque tratarlo también nunca está exento de riesgos. Hoy por hoy en un paciente joven, por ahí se prefiere tratar el aneurisma por el riesgo a largo plazo de que el aneurisma se rompa. De todos modos, no es que se tratan todos los aneurismas, sino que hay que ver el tamaño, la localización, la forma del aneurisma, los factores de riesgo del paciente, la hipertensión, el tabaquismo, que son los principales, ¿sí? Y junto con todos los otros factores de riesgo cardiovasculares que también inciden en el riesgo de que se rompa un aneurisma, ¿sí? Entonces, esta paciente, ahí va. Bueno, solo lo viene el caso. Consulta con esta resonancia en la que se ve, esto es un corte axial de una resonancia en una secuencia que se llama TOF, ¿sí? Que no sé si ya vieron algo de resonancia, que es Time of Flight, en la cual el resonador lo que hace es reconstruir las arterias. Y acá vemos que la paciente tiene de este lado, a nivel carotidio, supraclinoideo, ¿sí? Tiene esta aneurisma que acá mide 4,9 milímetros, y del otro lado tiene esta formación, que es aneurismática, ¿sí? Que mide ahí casi 9 milímetros, ¿sí? Piensen que es casi 1 centímetro. Más de 2 veces el diámetro de la arteria, ¿sí? Esto es una reconstrucción 3D, las hay mejores, pero bueno, acá se ve, miren, esta es la carótida interna, ¿sí? El segmento petroso, cavernoso, acá se hace supraclinoideo y acá vemos esa bola ahí que sería el aneurisma cerebral, ¿sí? Fíjense que esta paciente tiene arteria cerebral media y no tiene arteria cerebral anterior, tiene una agenesia de la arteria cerebral anterior, ¿sí? Acá vemos una vista superior de esta misma reconstrucción, donde acá vemos el aneurisma cerebral de este lado. Esto es una arteriografía cerebral. Acá lo que hicimos es ir con un catéter a través de la arteria radial, ¿sí? Cateterizar el arco aórtico, después cateterizar la arteria carótida común del lado derecho, y ahí inyectar un contraste, ¿sí? Esto lo hace un aparato que es un arco en C, o un angiógrafo en realidad, que lo que hace es, a través de rayos X, ¿sí? Va captando solo el contraste que vamos pasando en las arterias, ¿sí? Se hace una técnica que se llama sustracción, ¿sí? En la que el aparato lo que hace es sacar todas las partes blandas y ver solamente las arterias. Hasta hoy por hoy sigue siendo el gold standard para hacer este tipo para estudiar toda la patología cerebral, la patología vascular, ¿sí? Las resonancias son muy buenas, probablemente en un tiempo igual en este método, pero por ahora no tienen la calidad que tiene este método. Además que la angiografía lo que tiene es que es un estudio dinámico, entonces nosotros podemos ir viendo por dónde va pasando la sangre, estudiar selectivamente cada arteria, ver las anastomosis, y como pueden ver, vemos hasta los vasos más chiquititos, ¿sí? Las arterias más grandes, las carótidas, por ejemplo acá en el segmento M1, este es el segmento M2, como les decía, M3, y esto es el segmento M4, la cerebral media. Ustedes vean cómo se ven todos los capilares, y si lo dejas en un tiempo más tardío también se ven, ¿sí? Entonces esta es la carótida derecha, y esta es la carótida izquierda. Entonces lo que les decía, acá falta la arteria comunicante anterior, la cerebral anterior, y como variante anatómica, esta paciente tiene lo que se llama una arteria comunicante posterior de patrón fetal, ¿sí? O sea, la circulación fetal generalmente es así, viene por la arteria comunicante anterior, como les decía yo, y irriga toda la fosa posterior o toda la parte posterior del cerebro a través de esta arteria que es la comunicante posterior, ¿sí? Y acá está la cerebral posterior que habíamos visto recién, ¿sí? Entonces tiene varias variantes anatómicas de esta paciente. Le falta la cerebral anterior y tiene una comunicante posterior. Esto que se ve acá es el aneurisma, que por ahí se ve un poco superpuesto con el sifón carotídeo, pero acá se ve bien. Esta es una vista lateral, donde vemos la arteria carótida interna, esta es la externa, ¿sí? Porque no estoy selectivo en la interna, y acá vemos este aneurisma, que fíjense lo que es enorme. Acá vemos la cerebral media, que como lo vemos de costado, lo vemos así porque como que se viene hacia nosotros, ¿sí? Ven a este punto negro es porque lo estamos viendo superpuesto. Y todas las ramas de la cerebral media, ¿sí?
Esto ya es en una vista oblicua contralateral, podríamos decir, del lado derecho, donde lo que estamos haciendo es buscar despejar este aneurisma para verlo bien, ¿sí? Despejar el cuello. Acá lo pudimos despejar, entonces despejar le decimos a dejarlo libre, ¿sí? Sin ninguna otra imagen superpuesta, y en la que podamos ver el cuello del aneurisma. ¿Sí? Nosotros podemos ver acá que la comunicación de la arteria hacia el defecto que tiene ahí la arteria es bastante amplio, ¿sí? Hay aneurismas que tienen cuello chiquitito y que nos permiten hacer otro tipo de tratamiento. Y esta comunicante posterior de patrón fetal, que es lo que les decía, ¿sí? Que es la variante anatómica. Esta es la arteria oftálmica, que acá también tiene un nacimiento infundibular, que se llama, que es como una dilatación a nivel del nacimiento de la arteria, ¿sí? Esto es una reconstrucción 3D, que es lo que nos permiten hacer los equipos ahora, donde podemos ver que el cuello es muy grande y cómo nace ahí de la arteria, ¿sí? Ven que como involucra una gran proporción de la arteria, este aneurisma, ¿sí? Esta es una vista contralateral, vemos todo el aneurisma enorme, ¿sí? Dismórfico, ¿sí? Esta es otra vista donde podemos ver ahí, lo que hacemos es buscar como una posición de trabajo donde nos sintamos cómodos para poder hacer la embolización, ¿sí? Acá está cortada las arterias para poder ver bien el aneurisma. Nosotros lo que podemos hacer es medir con mucha precisión el aneurisma. Acá tienen el cuello que mide como 5 milímetros, un diámetro máximo de 7 milímetros y un fondo de 7 milímetros, 7,1. Esto es una simulación de lo que vamos a hacer, que es ponerle un stent, ¿sí? El equipo te permite hacer una simulación desde... Nosotros acá lo que tratamos de hacer es de no dejar tapada esa arteria con el stent, la comunicante posterior, así que lo pusimos más abajo. Por eso lo pusimos desde acá, ¿sí? Cubrimos todo el cuello del aneurisma hasta esta porción de la carótida. Ellos sería carótida infraclinidea, ¿sí? Otra imagen, otra vista de esa simulación. Ahí estamos viendo el diámetro de la arteria, ¿sí? Y acá ya estamos trabajando, miren. Esto, lo que alcanzo, no sé si alcanzan a ver acá, es un microcatéter, ¿sí? O sea, lo que hicimos es ir con un catéter hasta la arteria cerebral media, ¿sí? Se hace todo a través, así como la técnica de Seldinger, es todo con esa técnica, ¿sí? Primero lo que hicimos fue pasar una guía, o sea, un alambrecito muy finito, blandito, ¿no? Para no pinchar nada, hasta acá arriba, y a través de ese alambre pasamos esta manguerita, este catéter, este microcatéter, y lo pusimos acá en la cerebral media, ¿sí? Después, a través de ese catéter, subimos un stent, ¿sí? Esta es la guía del stent, ahí se alcanza a ver la malla cómo se va abriendo, ¿sí? Lo largamos desde acá más o menos para cubrir el cuello del aneurisma. Esta es en otra vista, esta es la guía del stent, ¿sí? Y acá no sé si se alcanzan a ver. Estamos cubriendo ahí todo el cuello. Acá ya está liberado, no se ve muy bien acá. Acá vemos cómo, acá se alcanza a ver, ¿ven? Este es el stent que está tapando ahí el cuello del aneurisma y cómo ya retiene contraste, ¿sí? Ustedes piensen que el contraste cuando no estaba el stent pasaba y esto de imagen se borraba. Entonces acá el aneurisma ya está reteniendo sangre, ¿sí? Que es el mecanismo por el cual se cura, ¿sí? El stent hace que entre la sangre, que no salga, que se vaya trombosando, entonces ese aneurisma después se va arrugando como una pasa, ¿sí? Entonces un control en una vista de frente, y acá podemos ver el stent desplegado ahí en la arteria, sin la arteria, y acá con la arteria, ¿sí? Acá está bien desplegado el stent, bien abierto. Esto está ahí en la carótida, ¿sí? Tapando el aneurisma, y acá vemos el signo del eclipse, le dicen, ¿sí? Donde podemos ver el aneurisma ya que retiene en el fondo, y cómo está el stent acá redirigiendo el flujo para que no entre en el aneurisma, ¿sí? Así que bueno, ese es un caso así se hace un tratamiento de un aneurisma cerebral a través de la técnica endovascular, ¿sí? Con stent. Esto es un aneurisma. Después hay otras técnicas que se pueden hacer que se rellenan los aneurismas con otro método que se llaman coils, ¿sí? Que son unos alambrecitos de platino que se pasan a través de estos microcatéteres, que es en realidad fueron las primeras técnicas que se utilizaron endovasculares. Antes de eso a veces usaban unos globitos también, pero bueno. Esto es lo que se usa hoy por hoy para este tratamiento, ¿sí? Así que bueno, eso es lo que les quería mostrar. No sé si tienen dudas, preguntas de anatomía o de lo que quieran, no hay ningún problema. Excelente, Esteban. La verdad que... ¿Me gustó? ¿Me tardé mucho o no? Bueno. No, claro, conciso y bueno, es como aplicar, digamos, la anatomía
Claro. Por ahí los chicos capaz que no dimensionan el haber tenido tu charla, pero me parece que es el fundamento de la materia casi, ¿no? Aplicar la anatomía y cada vez hacer procedimientos menos invasivos para tener igual de resultados que abriéndole la cabeza como hacía antes. Bueno, Claro, exactamente, sí, todavía está se sigue genial. haciendo, cada vez en casos más específicos, pero en general la técnica endovascular ha ido desplazando a la técnica convencional. De todos modos es algo que se va a seguir haciendo porque no todo se puede resolver por vía endovascular y a veces es necesario recurrir a técnica tradicional. Lo que tiene esto es que por suerte mejora mucho por ahí el postoperatorio, el perioperatorio, las complicaciones perioperatorias, bueno, vos sabés mucho de eso, las infecciones, ¿sí? Los tiempos de internación. Por supuesto que no está exento de complicaciones, pero bueno, tienen otro manejo y por ahí otra morbilidad, ¿sí? Claro, Ahí, no, genial. Y súper Melissa, completo. Melissa, no sé si querías preguntar algo, que había levantado la mano. Melissa. Buenas. Nada. Ah, Nada, me pareció muy bueno nomás. bárbaro. Era un aplauso, Gracias. por eso. La verdad, Esteban, te felicito porque estás mostrando la anatomía una visión más dinámica en 3D. Me imagino que debe ser ahí intraoperatoriamente ir avanzando por esas estructuras vasculares tan pequeñas y tan importantes, rodeado de tantas estructuras nerviosas donde uno Sí. se equivoca de caminito, ¿no? Y termina en la oftálmica o en, o en otra. O Sí, en la y sedal, cada vez se ¿no? pueden hacer más cosas y vamos a seguir, esto va a seguir avanzando. Es una especialidad que es bastante nueva dentro de todo. Recién, bueno, acá en la Argentina todavía no está reconocida como una subespecialidad por el ministerio, ¿no? O sea, tenemos colegio médico, todo, pero todavía no está reconocida como su especialidad, así que estamos avanzando hacia allá. De hecho, la formación está también avanzando. Yo hice el fellow y no era algo eh, no formal, pero oficial, por así decirlo. Así que estamos yendo hacia ese camino. Bueno, en realidad en la neurocirugía, porque ya en el mundo, el neurocirujano, una vez que terminás la residencia, no es que te largás al mundo, te largás a operar como loco, sino que en todo el mundo ya vos salís y haces un fellow en neurocirugía general, en trauma, en base de cráneo, en vascular, en oncología, pero es como que te vas formando más profundamente y en algo más específico, ¿sí? O sea, Claro. es como el médico general. El médico generalista tiene que hacer una residencia. Y así los especialistas también. Bueno, Lucas también, él es cirujano plástico, él hizo la residencia en cirugía general, después se especializó y así todos estamos siguiendo esa corriente, ¿sí? La verdad, Creo que gracias, Esteban, por compartir tu experiencia y el tiempo, y bueno, y espero tener otros contactos contigo. sí, no, yo no tengo problema. Cualquier cosa que necesiten o cualquier clase o algo más profundo, lo podemos charlar, ¿sí? Te Sí, gracias, agradezco. O Seba. más adelante, Sé que algún día, tu si alguno. tiempo es súper valioso, más que sos papá hace poquito, como yo, y te Sí, entiendo estamos en la lucha totalmente que ahí. a veces ponerle 1 horita y media tranqui es complicado, pero Sí, a veces es bueno, nada, difícil. y además está decirte que cuando quieras unirte a la cátedra, Dale, gracias, vas a ser vamos a tratar. bienvenido. Dale, Tal cual. estaría bueno. Bueno, Esteban, te Bueno, liberamos muchísimas esta gracias a tarde de ustedes. viernes. Bueno, muchas Excelente, gracias Esteban, y muchas un gracias. gusto y espero volver. Bueno, cuando Saludos a quieras, todos. un abrazo. Nos vemos. Chao, Esteban.